Si bien ya es una consola clásica o viejita, la PlayStation 1 les brindó diversión a millones de personas, quienes pudieron gozar de una enorme cantidad de videojuegos desarrollados para la plataforma, la cual no solo catapultaría sagas ya conocidas a la fama mundial, sino que de aquí nacerían otras, que perdurarían hasta nuestros días gracias a su innovación, tanto en jugabilidad como en los gráficos, en donde también la consola llegó a palidecer, ya que se tuvieron que emplear métodos sofisticados para lograr que el respectivo título corriera de forma excepcional, sacándoles todo el juguillo que pudieron al hardware de Sony. A finales de los 90s, era fácil quedar hipnotizado por las impresionantes escenas y los gráficos renderizados, pero con Streets of Fate, la potencia de los juegos de rol adoptó por completo el 3D en tiempo real, en lugar de los modelos 3D aproximados que experimentamos normalmente en la era de los 32 bits. Los personajes de Streets of Fate se limpian y suavizan con bordes pixelados mínimos. Los rostros se sienten más inspirados en el anime y son expresivos. Los modelos de los personajes completos muestran errores mínimos de detección de colisiones, a pesar de todas las animaciones con extremidades, caras, armas y ropa. Combinando la habilidad cinematográfica con la dirección de arte simplista e infantil, Streets of Fate se siente atemporal, evoca una respuesta emocional a veces, y proporcionó algo único en una era que podría compararse con una incómoda adolescencia de juegos en 3D. Chrono Cross sirvió como una especie de canto del cisne de los RPG japoneses para la PlayStation 1 y se lanzó solo unos meses antes a que se estrenase la PlayStation 2. De todo por lo que se conoce la secuela de Chrono Trigger es por sus aspectos visuales llamativos y vibrantes para la era, solo superada por su estelar banda sonora, compuesta por Yasunori Mitsuda. Con canciones como Scars of Time, Chrono Cross merece estar en la conversación por la mejor banda sonora de videojuegos. El resto del juego, con su complicada historia interdimensional repleta de docenas de personajes jugables únicos, se destaca con un profundo sistema de combate basado en elementos, la cual aún se mantiene. Cuando se lanzó Gran Turismo en 1998 para la PlayStation, superó todas las expectativas de lo que la consola era capaz de hacer. Más que un simple juego de carreras, Gran Turismo fue una verdadera simulación del deporte, con un nivel de profundidad y detalle casi intimidante, teniendo en cuenta que los desarrolladores de Polyphony Digital estaban trabajando con la tecnología obsoleta. Llevaron la pequeña caja gris de Sony al límite de lo que era capaz de hacer. Como resultado crearon un título histórico, y la serie siguió continuando con varias entregas más, manteniendo esta enorme calidad gráfica que tanto la ha caracterizado. Si bien la serie Metal Gear no comenzó en la PlayStation 1, Metal Gear Solid consolidó la franquicia como una de las mejores de todos los tiempos. También certificó a Hideo Kojima como un genio artístico, hasta el punto de que su nombre tiene un peso que pocos desarrolladores pueden igualar. Muchos en ese momento lo consideraron el mejor juego jamás creado, y el pináculo de la narración, así como el diseño de sus niveles y elementos artísticos en detalles de gráficos que adornaban los fondos, por los que nos debamos de navegar. Fue uno de los primeros juegos en presentar un tono más maduro y serio, abordando temas de genética y amenazas nucleares, y ayudó a sentar las bases para que lo que se consideraba un pasatiempo infantil se tomara más en serio. Continuando con su tradición de crear los mejores juegos de rol del mundo, Squaresoft lanzó una secuela del menos conocido Saga Frontier 2. Si bien carece del alcance, la grandiosidad y la escala cinematográfica de un juego de Final Fantasy, Saga Frontier 2 lo compensó con creces en su arte temporal, dirección y encanto, al optar por un estilo de anime pintado a mano, en lugar de los gráficos poligonales en 3D, a los que los jugadores se habían acostumbrado. Saga 2 presentó algunas de las imágenes más detalladas y cuidadosamente diseñadas jamás vistas en la PlayStation 1, que siguen siendo tan hermosas como siempre. El género de los vuelos espaciales se había explorado durante años en las computadoras personales, pero con la posibilidad de lograr un 3D más concreto en la consola de Sony, el equipo de Psygnosis pudo explorar e innovar para crear una experiencia creíble de vuelo libre en el espacio, utilizando una nueva herramienta de hardware y software en conjuntos, y en esta ocasión nos referimos al título de Colony Wars 3, Red Sun, de la serie con su mismo nombre. Las principales mejoras en este título, con respecto a sus antecesores, incluyen efectos de iluminación mejorados, fenómenos
espaciales adicionales agregados, más detalles y variedad de agregados a las áreas terrestres, y tiempos de carga reducidos con una mejor gestión de datos y memoria. Si bien no es uno de los títulos más conocidos de esta lista, es recomendable echarle un vistazo. Porsche Challenge fue una exclusiva de PlayStation, desarrollada por Sony, que se lanzó en 1997. Lanzado un año antes que Gran Turismo, fue uno de los primeros juegos en presentar autos de aspecto tan realista. Aunque el juego carecía de las ricas funciones que se ven en Gran Turismo y se manejaba de manera muy similar a la mayoría de los juegos de carreras de arcade, era un juego divertido que presentaba pistas de la vida real y una pantalla dividida para 2 jugadores. Lo que le faltaba al juego en variedad lo compensó en apariencia, porque los desarrolladores trabajaron en estrecha colaboración con Porsche para lograr modelos con una apariencia realista. Silent Hill es uno de los juegos de terror más legendarios jamás creados. Era la primera vez que la mayoría de la gente estaba expuesta a la idea del terror psicológico en los juegos, con la atmósfera espesa y opresiva de Silent Hill, que era francamente escalofriante. El juego todavía se ve hermoso, incluso si las imperfecciones gráficas obvias pueden ser demasiado evidentes ahora, pero en su tiempo esta entrega pudo brindarnos un mundo que puede considerarse abierto, ya que ir explorando cada rincón del pueblío y meternos a diferentes zonas y lugares enriquecían aún más la experiencia para el usuario, que se preguntaba de en cómo pudieron hacerle para meter todo eso en la consola. Aunque se puede argumentar que Resident Evil 3 Nemesis tiene la ventaja en gráficos, Resident Evil 2 es mejor y ofrece una variedad de experiencia en general. Los escenarios incluyeron la introducción de Raccoon City, la sede de la policía y los laboratorios de la corporación Umbrella. Además, el juego ofreció a los jugadores la oportunidad de experimentar el juego desde 2 perspectivas y con 4 historias, en donde aquí podíamos sacarle el jugo hasta cualquier rinconcito que tenía el mapeado, cambiando incluso de lugar los objetos y los enemigos, siendo algo poco común de apreciar. Final Fantasy VII fue un título histórico en 1997, y a pesar de los diseños de personajes poligonales fechados en el juego, el título clásico todavía se mantiene muy bien hoy, en un momento en que sus rivales más cercanos todavía usaban sprites 2D. Las imágenes y la presentación no tenían precedentes en un juego de rol japonés. Las ciudades, los mapas de área y las mazmorras, en particular, tenían hermosos fondos renderizados y se mezclaban a la perfección con las escenas. Además, el mapa mundial en 3D aún brinda una sensación de asombro al ver una nueva ciudad o ubicación en la distancia. Final Fantasy VII se convirtió en uno de los títulos más influyentes de todos los tiempos y elevó el listón para los futuros juegos de rol. Terracon se lanzaría solamente en Europa, teniendo una estética casi similar a la de Halo si fuera diseñada para PlayStation. Se las arregló para funcionar sin problemas, a pesar de tener grandes áreas abiertas, con una excelente distancia de dibujo. Terracon presenta un puñado de efectos gráficos que no encuentras fácilmente incluso en esta generación, con transiciones de la noche al día y animaciones faciales en 3D en el juego. También muestra algunos de los mejores efectos de partículas en PlayStation y puede mostrar múltiples tecnologías impresionantes dentro de una sola escena. Cuando los juegos de rol japoneses todavía estaban de moda, después del éxito de Final Fantasy VII, habían muy pocos desarrolladores que pudieron competir con Square en lo que respecta a los valores de producción. The Legend of Dragon, a pesar de que presentaba hermosos fondos renderizados previamente y escenas CGI, el título fue subestimado debido a las comparaciones con la serie Final Fantasy. Afortunadamente, el juego ha envejecido bien en el departamento visual. Además, la historia se compara muy bien con la mayoría de los títulos modernos, y los jugadores que disfrutan de un desafío apreciarán el sistema de batalla basado en la precisión. Si bien los juegos en 3D aún estaban en su infancia durante la era original de PlayStation, y podría decirse que muestran su edad hoy en día, los juegos en 2D como Castlevania Symphony of the Night se ven y juegan tan bien hoy como siempre, con sus niveles no lineales y elementos de rol de acción. Los amantes de ese género deberían de sentirse como en casa con esta entrega. Además, su diseño de niveles y su jugabilidad fluida lo convirtieron no solamente en uno de los mejores juegos de la consola, sino también de la generación.
Quake 2 ya era muy conocida por su versión de PC y ahora le tocaba su turno de estrenarse en la PlayStation 1, la cual estaba volviéndose muy popular en ese entonces, pero en lugar de portear Quake 2, la firma de desarrollo Hammerhead recreó el título desde cero, teniendo en cuenta las limitaciones de hardware de la PlayStation, mientras intentaba mantener la versión de PlayStation 1 lo más fiel posible al original. El resultado final fue increíblemente impresionante, teniendo en cuenta las circunstancias. Para mantener altos los niveles de autenticidad, el equipo evitó usar trucos visuales comunes como empañar o colocar paredes estratégicamente, para evitar que la distancia de dibujo se salga de control. Muchos efectos gráficos se pudieron replicar de manera creativa en PlayStation. Las luces de colores para los niveles y los enemigos, junto con los reflejos amarillos para los disparos y las explosiones, logran aparecer en la versión de PlayStation, con la adición de efectos de destello de lente, ubicados alrededor de las fuentes de luz en los mapas de luz originales. El motor de Hammerhead también usa partículas para generar sangre, escombros y rayos para aumentar la autenticidad. Obviamente la versión de PC es superior, pero lo agregué a la lista, porque sí se esmeraron para que el título corriese lo mejor posible en la consola. Si bien es cierto que las consolas en ese entonces tenían una vida útil superpuesta más larga, su estreno después del lanzamiento de Final Fantasy VIII y la PlayStation 2 le hizo pocos favores a Breath of Fire 4, ya que la mayoría de los principales estudios habían cambiado su desarrollo a la consola sucesora de Sony, enfocándose en gráficos 3D poligonales y escenas pre-renderizadas. Sin embargo, no podemos negar que sus sprites OVs dibujados a mano para sus personajes, la capacidad de jugar con Foulu, el antagonista del Emperador Dios Dragón en algunos capítulos, y la opción de cambiar a los miembros del grupo en medio de la batalla, fueron subestimados para el periodo de tiempo. Si Breath of Fire 4 se hubiera lanzado 1 o 2 años antes, habría desafiado los grandes RPG japoneses de PlayStation por los primeros lugares, y al mismo tiempo habría envejecido visualmente mejor que sus pares. Si bien no es una obra maestra cinematográfica y tecnológica, como su contraparte de PlayStation 4 y PlayStation 5, el desarrollador Neversoft logró empaquetar la versión de PlayStation 1 de Spider-Man llena de humor cursi y de cómic, que se hizo aún más espectacular, con la inclusión de actores de doblaje y actrices de los dibujos animados de esa época. Todo lo que podrías desear para hacer un auténtico juego de Spidey estaba allí. Lanzamiento de telarañas, escalada de paredes, frases ingeniosas y un puñado de los mejores villanos de Spider-Man, incluidos Venom y Carnage, también se encontraban en este título. Los cameos de otros héroes, como Daredevil y el Capitán América, hicieron de este juego el sueño de los fans de Marvel. Y ni hablar de la navegación de nuestro héroe por los edificios, lo cual era algo sumamente espectacular y nos hizo sentirnos parte de él. Omega Boost era un juego de disparos impresionante basado en un mecanismo que tenía una mecánica híbrida, sobre rieles y desplazamiento libre en espacios abiertos. Aunque el juego se desarrolla sobre rieles en su mayor parte, el gran campo de espacio abierto da la ilusión de moverse donde quieras. El juego presenta diseños de mechas, de Shoji Kawamori de Macross, y los gráficos envejecieron bastante bien. Omega Boost es una evolución interesante del género shmup, que quería cerrar la brecha de las ilustraciones 2D basadas en sprites y las capacidades 3D que ofrecía la era de los 32 bits. La presentación gráfica es impresionante, especialmente durante algunas de las interacciones más rápidas. Los sorprendentes efectos de estelas y partículas se utilizan para muchas cosas. Las superficies reflectantes cubren los robots junto con los enemigos y estallan enormes y hermosas explosiones cada vez que eliminas un jefe, volviéndolo un título sumamente increíble para la consola. El primer Tekken fue un título de lanzamiento para la PlayStation original y fue uno de los más vendidos del sistema, junto con la serie de carreras Race Racer de Namco y el juego de lucha 3D más vendido. Sin embargo, fue Tekken 3 el que iba a ser el pináculo de la serie, y los fanáticos lo consideran el mejor de la saga. Namco logró lo imposible cuando trasladaron el juego a las consolas domésticas de PlayStation, al degradar las imágenes de fondo. Como resultado, los modelos de personajes, la animación y la fluidez del juego aún se mantienen en la actualidad.
Alien Resurrection es un ejemplo interesante de un juego de disparos en primera persona de calidad que tuvo que lidiar con las limitaciones de hardware de la PlayStation 1, en lugar de lanzar un juego de disparos mediocre. Argonaut trabajó en un impresionante motor 3D que se adelantó a su tiempo. Todo es completamente 3D con múltiples niveles, plataformas, escaleras y respiraderos, todos presentes. Muchos de los mejores momentos de las películas de Alien tienen que ver con la atmósfera y el suspenso, y Argonaut sintoniza el motor del juego para lograr ese objetivo, y al mismo tiempo que muestra algunos efectos agradables y evita algunas de las debilidades de la PlayStation. Siphon Filter es un excepcional juego de acción y sigilo en tercera persona en 3D. El desarrollador novato Eidetic se inspiró en Metal Gear y GoldenEye 007 de la Nintendo 64, con la esperanza de crear un género híbrido de superespía, con sigilo, acción y rompecabezas. El juego recibió grandes elogios durante su apogeo, pero su legado no ha perdurado con tanta fuerza. Siphon Filter cuenta una historia descarnada, contemporánea y mundial sobre agentes especiales que se enfrentan a terroristas biológicos. Esta historia abarca gobiernos, compañías farmacéuticas multinacionales y conspiraciones que se extienden hasta la cima. Es una trama pulposa e inmersiva, mejorada en gran medida por un juego, que es un equilibrio convincente de sigilo y acción directa. Durante el apogeo del juego, los críticos señalaron su inteligencia artificial estelar, un requisito clave para los buenos juegos de sigilo, que fue uno de los más impresionantes en cualquier juego hasta la fecha. Parasite Eve es otro gran juego de rol de Square Enix, el cual está muy subestimado. El enfoque en el horror corporal y un híbrido de combate por turnos y en tiempo real fue bien recibido por la base de fanáticos. El título puede ser corto, pero Parasite Eve no se define por su longitud, más bien es el increíble estilo artístico y la historia única lo que ha convertido este título en una obra maestra subestimada que merece mucha más atención de la que recibe. Alone in the Dark de New Nightmare. Si bien tiene una atmósfera oscura y sombría, el juego muestra cierta innovación con el efecto estético de su linterna. Como los entornos del juego son imágenes 2D renderizadas previamente, su iluminación en tiempo real parece bastante peculiar. Dark Wars usó una técnica llamada malla para renderizar los entornos. La malla implica renderizar dos versiones de cada entorno, una iluminada y otra apagada. Cuando un personaje enciende la linterna en cualquier parte particular del entorno, se muestra la versión iluminada de esa fracción. Es muy agradable de contemplar y el efecto es bastante impresionante, ya que jurarías que todo se hizo en tiempo real. La animación es perfecta, con algunos efectos de iluminación encantadores y tremendos detalles dado el hardware de la PlayStation 1. El color también es sorprendentemente exquisito, a diferencia de otros juegos de supervivencia y horror, donde la ausencia de vida generalmente significa ausencia de detalles. Final Fantasy VII puede haber comenzado a rodar con la popularidad de los juegos de rol japoneses y el éxito generalizado de la serie de juegos de rol más grande de Japón. Sin embargo, es Final Fantasy IX el que supera la prueba del tiempo en términos de imágenes, diseños de personajes, historia y jugabilidad. La ambientación de fantasía del juego contrastaba con la ambientación cyberpunk, posiblemente más genial de Final Fantasy VII, y el escenario realista de ciencia ficción de Final Fantasy VIII, pero la serie se sentía y se veía más actualizada que nunca. Gracias a esto pudimos disfrutar de una versión remasterizada para apreciar con todo su esplendor este título clásico. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos títulos de la PlayStation 1? ¿Cuáles de estos te impresionaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.